Concepto de personalidad. Trastorno de personalidad, TP, rasgos de personalidad permanentes inflexibles y desadaptativos, que causan incapacitación social significativa, perturben la eficacia laboral o promuevan un malestar o sufrimiento subjetivo. En principio, la definición y clasificación de los trastornos de personalidad se presenta como fruto de un acuerdo, tras una profunda revisión de la bibliografía publicada y la praxis profesional, aunque, a nivel empírico, se termina aceptando como una solución de compromiso, una cierta nomenclatura que no se corresponde con los resultados que se obtienen. ¿Qué es la personalidad? Concepto de personalidad. En el concepto de personalidad hay dos alternativas. La personalidad se identifica como la parcela del funcionamiento personal que es resistente al cambio, se encuentra consolidada y posee una generalidad y coherencia de respuestas en distintos tiempos y contextos, excluyendo lo situacional, reactivo diferencial ante situaciones distintas. Se refiere a formaciones psicológicas integradas, con niveles de organización y jerarquización, representada por Eysenck. Personalidad como aquello que identifica al ser humano individual a lo largo del ciclo vital, por lo que debe integrarse en un modelo de personal, desde la reactividad situacional, hasta el estilo de vida, las motivaciones, las creencias y concepciones del mundo, representada por Royce. El sistema conceptual clasificatorio, en lo referente a los trastornos de personalidad, se sitúa en la primera opción, pero no es un modelo dimensional sino categorial. Reflexión histórica del concepto de personalidad, y los trastornos de personalidad. Aportaciones de tres tradiciones teóricas. 1. La caracterología médica. Defienden que hay un sustrato hereditario que predispone a tener un tipo u otro de problema, y que los sucesos externos serían productores disparadores de problemas graves dentro del campo de la salud mental. Una edición avanzada de la obra de Kraepelin hacía referencia a la personalidad autista como antecedente de la demencia precoz. Kretschmer propuso un continuo racional que iba desde la esquizofrenia hasta la psicosis maníaco-depresiva, con intervalos intermedios de personalidades más o menos patológicas. Jaspers afirma que los trastornos de personalidad no llegan a ser entidades nosológicas como las psicosis, pero que podían dar lugar a ellas. Eran indicadores de ciertas alteraciones mentales. 2. La psicodinamia. La tradición psicoanalítica defendía la existencia de una teoría de la personalidad y de la psicopatología, en la que la perturbación de la evolución personal sería la fuente explicativa responsable de las alteraciones. 3. La fenomenología social entiende la personalidad como respuesta ante las reacciones de los demás, como el conjunto de papeles que un ser humano desempeña a lo largo de su vida, y la perturbación se concibe como aquellos papeles que son perjudiciales para los demás. En este caso, los trastornos de personalidad se conciben como enfermedades o errores en el proceso de socialización dirigidos a la producción de daños hacia los demás. Las tres tradiciones conciben la definición del DSM-3 como un intento de agrupar y o alcanzar el mayor consenso posible. Definición de la personalidad. Definición de personalidad como conjunto de rasgos tiene una persona. Los rasgos de personalidad son pautas duraderas en la manera de percibir, pensar y relacionarse con el ambiente y con uno mismo de cada persona que se hacen patentes en un amplio margen de contextos personales y sociales. Se mantiene durante el DSM-3R, y en los manuscritos de trabajo del DSM-4. Tipos de personalidad. Sistemas de clasificación de la personalidad. Se consideran tres grandes sistemas de clasificación para los trastornos de personalidad: la CIE-10, OMS, la clasificación denominada Manual de Estadístico y Diagnóstico, DSM-IV y DSM-4, acaba de publicarse. La propuesta de Millón, que incluye un sistema multiaxial para los trastornos de personalidad, utilizada para la preparación del DSM-3R. Tipos de trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad se dividen en tres grandes conglomerados que engloban 11 trastornos. Individuos raros y excéntricos, trastorno de la personalidad paranoide, trastorno de la personalidad esquizoide y trastorno de la personalidad esquizotípico. Personalidades erráticas, emocionales y teatrales, trastorno de la personalidad histriónico, trastorno de la personalidad antisocial, trastorno de la personalidad narcisista y trastorno límite de la personalidad. Individuos temerosos con marcada ansiedad, trastorno de la personalidad dependiente, trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, trastorno de la personalidad pasivo-agresivo,
y trastorno de la personalidad evitativo. Existe un cuarto núcleo denominado mixto, y atípico para los individuos cuyos rasgos no se acomodan bien a ninguno de los tres. Estos trastornos son ateóricos en los que se refiere a la etiología y teoría de los mismos. También en la versión del DSM-4 se propuso la inclusión del trastorno depresivo de la personalidad, y del trastorno negativista de la personalidad. El DSM-3R propone que se realicen diagnósticos politéticos. El clínico puede establecer diagnósticos utilizando diferentes combinaciones del conjunto de síntomas, siempre que el número de los presentados sea de la mitad más 1, excepto en la personalidad antisocial. En caso de no ser suficientes, el individuo no será diagnosticado en el eje 2, aunque pueda serlo en el I. Este punto es muy criticado sobre todo por los partidarios de sistemas de clasificación dimensionales. El DSM no ordena estos trastornos según la gravedad de la incapacitación social, disfunción ocupacional y malestar subjetivo. Preparación del DSM-4. En la revisión de 1991, se incluyen otras dos categorías, el trastorno depresivo de la personalidad y el trastorno negativista de la personalidad. En la revisión de 1993, ambos trastornos desaparecen y se incluyen en la categoría de trastornos de la personalidad no específicos. En la versión quedarían 10 trastornos de la personalidad más una categoría de no especificado. Esta versión trata de conseguir una mayor coincidencia con la CIE-10. Diferencias. 1. Entre específicos y mixtos, los específicos incluyen trastornos graves del carácter constitutivo y de las tendencias comportamentales, que afectan a diversos aspectos de la personalidad y que, casi siempre, se acompañan de alteraciones sociales y personales considerables. Los mixtos, cuando se presentan características que no le permiten ser integrado dentro de una categoría completa. 2. Entre específicos y transformaciones persistentes, los específicos tienden a presentarse en la infancia y adolescencia, persistiendo durante la vida adulta. Las transformaciones se presentan durante la vida adulta como consecuencia de catástrofes, traumatismos, situaciones estresantes, y han de mantenerse como cambios bien definidos y duraderos. Los tres grupos quedan configurados: trastornos específicos, paranoide, esquizoide, disocial, inestabilidad emocional de la personalidad, histriónico, narcisista, ansioso, dependiente, anacástico y sin especificar. Trastornos mixtos, mixtos de la personalidad y variaciones problemáticas de la personalidad. Transformaciones persistentes de la personalidad, subsecuente a experiencias traumáticas, a enfermedades psiquiátricas, otras transformaciones. Y transformaciones sin especificar. Todos se refieren a formas de comportamiento duraderas y arraigadas, que se manifiestan como modalidades estables de respuesta a un amplio espectro de situaciones individuales y sociales. Solo la primera categoría coincide con la consideración general de trastornos de la personalidad. Para el diagnóstico deben presentarse al menos 3 de los síntomas que especifica la CIE-10, la mitad, en la mayoría de los casos. La CIE-10 no aporta una gradación de la gravedad de los trastornos. La personalidad se compone de categorías o pautas de afrontamiento al medio aprendidas. Teoría de aprendizaje biosocial. Son formas complejas y estables de manejarse en el entorno. Conllevan unas conductas instrumentales que producen refuerzos y evitan castigos. Así, organiza los trastornos de personalidad según 4 criterios variables: gravedad, leve/ligera, intermedia, alta naturaleza. Del refuerzo, positivo y negativo. Fuente del refuerzo, uno mismo y los demás. Conductas instrumentales para conseguir los refuerzos. 2 puntos. Estrategias de afrontamiento pasivas y estrategias activas. A partir de estos criterios obtiene 8 tipos fundamentales de personalidades. Anómalas de gravedad leve-ligera. Conflictos intrapsíquicos desadaptativos que dificultan la adaptación social para encontrarla. Satisfacción personal y encontrar los refuerzos en sí mismos o en los demás. Y 3 variantes de gravedad alta. Déficit en habilidades sociales y brotes psicóticos periódicos irreversibles. Gravedad leve-ligera. Histriónico dependiente antisocial narcisista. Gravedad intermedia. Pasivo agresivo obsesivo compulsivo evitador. Esquizoide. Gravedad alta. Esquizotípico. Variante de evitador y esquizoide. Límite. Variante de histriónico, dependiente, pasivo agresivo y obsesivo compulsivo. Paranoide. Variante de antisocial y narcisista, y en algunos casos de pasivo agresivo y obsesivo compulsivo.
Características que comparten las 11 alteraciones: gran inflexibilidad, limita las posibilidades de aprender nuevas conductas, frecuente existencia de acciones que fomentan círculos viciosos, gran fragilidad emocional ante las situaciones de estrés. Posteriormente Millon basará su nueva clasificación en 6 puntos donde el esquema siempre es el mismo. Conducta aparente: cómo perciben los demás la conducta del S. A tratar: conducta interpersonal, cómo interactúan con los demás. Estilo cognitivo: ¿qué proceso de pensamiento realiza el sujeto? Expresión afectiva: ¿cómo muestra las emociones? Percepción de sí mismo. Mecanismos de defensa personal. Actualmente, se acepta la existencia de 10-11 trastornos de la personalidad en los sistemas de clasificación categorial. Cuestiones etiológicas y epidemiológicas. Un análisis genérico. Desde el punto de vista biológico-médico, los trastornos de personalidad tendrían un fuerte componente biológico, que explicaría su aparición. Pero, desde un acercamiento más social, las interacciones interpersonales y los aprendizajes serían responsables de su aparición. Más bien, sería la interacción continuada entre ambos, lo que, a lo largo de la infancia y la adolescencia, iría configurando un patrón de comportamiento que conduciría al establecimiento, alrededor de la tercera década, de un diagnóstico de personalidad. Solo Millon y Everly se atreve a dar datos concretos. La redacción del DSM-IV y el DSM-4 se presenta como ateórica respecto a la etiología. Millon propone que existen determinantes biogénicos y psicogénicos, que covarían para formar la personalidad a lo largo del tiempo. El peso de cada uno de ellos varía en función del tiempo y de las circunstancias. La estructura biológica del cerebro podría considerarse como la primera causa, pero inmediatamente comienzan las influencias ambientales. Las bases genéticas hay que buscarlas en explicaciones poligénicas y no monogénicas, lo que complica aún más el estudio de las bases biológicas. Además, las características constitucionales tienen relación con el aprendizaje posterior. También el aprendizaje puede verse perjudicado por aspectos ambientales, que provendrían de 3 fuentes principales: eventos que crean ansiedades intensas porque socavan los sentimientos de seguridad, condiciones neutrales a nivel emocional o modelos de conducta que no activan conductas defensivas o protectoras, tal y como lo hacen los eventos emocionales perturbadores, insuficiencia de experiencias que requiere aprender conductas adaptativas. En función de estas consideraciones biológicas y de aprendizaje social, Millon establece la etiología de cada uno de los trastornos. En lo que se refiere a la morbilidad de los trastornos de personalidad, hay gran escasez de datos. En términos generales y, tras una revisión de los trabajos epidemiológicos de Estados Unidos, entre 1960 y 1986, Casey concluye que la prevalencia de los trastornos de personalidad va de 2,1 a 18%, dependiendo de la población y criterio. En líneas generales están más asociados a los jóvenes y al género masculino. En la población adulta urbana, los tipos más comunes son el explosivo y el anacástico. Cuando el trastorno estaba asociado a otro del eje Y, el 34% tenía un trastorno de personalidad. Millon: son trastornos en los que no existe conciencia de enfermedad. Características de los rasgos de personalidad para que adquieran el carácter de trastornos de la personalidad: que sean inflexibles y desadaptativos, que causen incapacitación social significativa, disfuncionalismo ocupacional o malestar subjetivo. Dicho de otro modo, los criterios propuestos lo son de forma disyuntivos, pero no excluyentes: sufrimiento personal, problemas laborales o problemas sociales. Propuesta de una tabla de equivalencias entre trastornos de la niñez y adolescencia, y trastornos de la personalidad en los adultos. 2 puntos. Las manifestaciones de los trastornos de personalidad son reconocibles generalmente en la adolescencia, o incluso más temprano, y continúan a lo largo de la vida adulta. Este artículo es meramente informativo. En Psicología Online no tenemos facultad para hacer un diagnóstico ni recomendar un tratamiento. Te invitamos a acudir a un psicólogo para que trate tu caso en particular. Si deseas leer más artículos parecidos a concepto de personalidad, te recomendamos que entres en nuestra categoría de Psicología Clínica y de la Salud.